Los haters de Jimin y los haters del Jikook, sin duda alguna, parecen incapaces de soltarlo. Es impresionante cómo, sin importar lo que haga o deje de hacer, siempre hay un grupo de personas obsesionadas con buscar cualquier mínima excusa para involucrarlo en situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con él. Ya no se trata de una simple opinión o de una coincidencia visual. Es una fijación constante y enfermiza que se repite una y otra vez, disfrazada de curiosidad o análisis, pero que en realidad solo refleja una necesidad de desestabilizar su imagen y la de quienes lo rodean. Pareciera que Jimin, simplemente por ser quien es, se ha convertido en el blanco de una persecución continua, en donde cada foto, cada gesto y cada rumor es utilizado como un arma para alimentar las narrativas más absurdas posibles. En los últimos días, se difundió en redes una fotografía que desató nuevamente este tipo de comportamientos. En la imagen se veía a un ídolo cenando tranquilamente con una mujer. Bastó con que el joven tuviera el cabello rubio para que muchos usuarios, en su mayoría los mismos que suelen alimentar rumores sin fundamento, comenzaran a asegurar que se trataba de Jimin y que la mujer que lo acompañaba era Daeun. Lo hicieron sin pruebas, sin verificar la fuente original y, sobre todo, sin ningún tipo de respeto. Porque más allá del chisme, este tipo de actitudes muestran una falta total de empatía hacia una persona que siempre ha mostrado un enorme esfuerzo por mantener su vida privada alejada del caos mediático. Pero como suele suceder, la verdad no tardó en salir. No era Jimin. La persona de la foto resultó ser un ídolo y fue el mismo autor del video original quien se encargó de aclararlo públicamente. Sin embargo, para cuando la aclaración apareció, los rumores ya habían hecho el daño. Las publicaciones con información falsa se habían viralizado en cuestión de horas, y las aclaraciones, que siempre reciben menos atención, fueron ignoradas por quienes prefieren mantener viva la mentira. Lo más indignante es que incluso después de que se confirmó que no era Jimin, los mismos haters siguieron insistiendo en que sí lo era, inventando teorías nuevas para sostener un argumento que ya se había derrumbado por completo. Esa terquedad, ese afán de querer tener la razón, aunque se demuestre lo contrario, es lo que demuestra que no se trata de curiosidad, sino de odio disfrazado. Este tipo de situaciones no son nuevas, se repiten con una frecuencia alarmante. Basta una imagen borrosa, un color de cabello parecido, una sombra mal interpretada o una simple interacción para que empiecen a girar las ruedas del rumor. Los mismos grupos, las mismas cuentas, los mismos usuarios que siempre parecen estar al acecho. Y lo más curioso es que casi siempre son personas que además se declaran abiertamente en contra del Jikook. Es como si su única motivación fuera desacreditar cualquier cosa relacionada con Jimin o con su cercanía a Jungkook. Aprovechan cualquier oportunidad para desviar la atención, inventar historias, crear conflictos o intentar proyectar una imagen falsa, todo con el propósito de generar caos y confusión en el fandom. Y mientras todo eso ocurre, Jimin sigue siendo el mismo, una persona reservada, enfocada en su trabajo, en su música, en su arte, en su crecimiento personal y en mantener relaciones reales y significativas con quienes realmente lo conocen. Pero para los haters, eso no basta. Necesitan inventar una versión alternativa de su vida, una que les permita seguir alimentando su narrativa. Sin embargo, por más ruido que generen, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y quienes realmente conocen y admiran a Jimin pueden ver con claridad lo que hay detrás de ese intento constante de difamación. Hay algo que los haters parecen no comprender. La conexión genuina no se puede falsificar ni destruir con rumores. Y Jimin tiene esa conexión con personas que realmente importan en su vida, entre ellas Jungkook. No es necesario exagerar ni construir teorías, su relación habla por sí misma. Desde los primeros años de BTS, ambos han demostrado una complicidad especial, ha crecido con el tiempo. Su manera de mirarse, de reír juntos, de apoyarse incluso en los momentos más duros, refleja algo que va mucho más allá de las etiquetas que los demás intentan imponerles.
Es una conexión construida con respeto, cariño y comprensión mutua, que se ha fortalecido a pesar de los rumores, las distorsiones y las habladurías externas. No hay forma de negar lo que se percibe cuando están juntos. No hace falta que digan nada. Su lenguaje corporal, sus gestos, sus miradas cómplices lo dicen todo. Es algo natural, espontáneo, sincero. Lo que comparten no puede fingirse, y eso es precisamente lo que incomoda a quienes intentan negar lo evidente. Porque mientras ellos insisten en fabricar mentiras sobre cenas, supuestas citas o encuentros falsos, la realidad es que Jimin y Jungkook comparten una relación real, una que no necesita ser explicada ni defendida. Es una relación que se siente, se nota en su forma de cuidarse, de protegerse y de estar siempre presentes el uno para el otro. Por eso, resulta tan triste como revelador que haya personas que prefieran ignorar lo real para centrarse en lo inventado. Quienes se esfuerzan tanto por negar la cercanía del Jikook terminan obsesionándose con cualquier situación que pueda manchar la imagen de Jimin. Es casi irónico. Mientras intentan demostrar que no hay nada entre ellos, dedican más tiempo y energía a observarlos, analizar cada movimiento, cada foto, cada palabra, y todo para tratar de reforzar una narrativa que, en el fondo, se derrumba ante la evidencia de su conexión genuina. No se trata de idealizar, sino de reconocer con honestidad lo que está frente a los ojos de todos. La relación de Jimin y Jungkook ha pasado por etapas, ha madurado, ha resistido los años, las pruebas, las presiones externas y los malentendidos. No importa cuántos rumores intenten separarlos, ni cuántas historias inventen para desviar la atención. Lo que ellos tienen es real, y lo real siempre se impone. Su cariño, su lealtad y su complicidad no pueden borrarse con mentiras. Hay momentos pequeños, una mirada compartida, una sonrisa al azar, un gesto protector que transmiten más que cualquier palabra. Y esos momentos son los que revelan la verdad que tantos intentan negar. Lo más irónico de todo es que cuando la verdad finalmente sale a la luz, como en este caso, donde el mismo autor del video aclaró que no era Jimin quien aparecía en la foto, los haters simplemente lo ignoran. Prefieren seguir repitiendo la mentira antes que aceptar su error. Y eso demuestra lo que siempre se ha sabido, que su problema no es con la información, sino con la realidad. No les interesa saber la verdad, les interesa mantener viva su obsesión. Pero al final, por más ruido que hagan, por más rumores que difundan, por más mentiras que intenten imponer, lo que realmente permanece es la esencia de Jimin, su bondad, su humildad, su talento inmenso y su autenticidad. Él no necesita defenderse, porque la verdad lo defiende sola. Y quienes lo conocen, quienes han seguido su camino desde el principio, lo saben. Saben que detrás de toda la confusión y el ruido hay una persona sincera, transparente y luminosa, que sigue adelante con el corazón limpio y la cabeza en alto. Los rumores pueden cambiar de forma, los haters pueden multiplicarse, las redes pueden arder con chismes pasajeros, pero lo verdadero no se destruye. Lo que Jimin y Jungkook comparten, lo que han construido a lo largo de los años, trasciende las habladurías. Es una unión que no necesita aprobación, porque se sostiene en algo mucho más fuerte que la opinión ajena: la lealtad, el cariño y la confianza mutua. Por más que intenten mancharlo, la verdad siempre termina brillando. Y cuando el ruido se apaga, lo único que queda es eso, la conexión auténtica, profunda y real que los une.